Muy buenos días, muchísimas gracias por conectaros al seminario sobre conservación del autillo europeo. Está promovido por el Centro de Educación e Información Ambiental de la Casa de Campo, al que queremos agradecerle todas las molestias y las facilidades que se han tomado para que esto esté saliendo adelante. Mi nombre es Raquel Sánchez, soy bióloga y técnica del proyecto Misión Polinizadores y os vamos a contar un poco de qué va el seminario y también de qué va el proyecto que os acabo de decir. Va a estar con nosotros también Raúl Alonso, que es el coordinador de Brinzal. Brinzal, como sabéis, es una asociación que está en la Casa de Campo. Nos dedicamos especialmente a trabajar con rapaces nocturnas. Tenemos un centro de recuperación, de hecho, aquí en la Casa de Campo, pero paralelamente también desarrollamos otro tipo de proyectos. Hacemos proyectos de educación ambiental y también proyectos de estudio y conservación, como este que os he presentado anteriormente, Misión Polinizadores, que es un proyecto que vamos a estar desarrollando durante el año 2020 y 2021, con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad. Este seminario está dentro de las acciones que tenemos preparadas en este proyecto y bueno, os cuento un poco cómo va a ser. Vamos a estar como unos 3/4 de hora, 50 minutillos hablando, contándoos cositas y luego vamos a dejar unos 10-15 minutillos para que nos escribáis, nos comentéis, nos hagáis preguntas, os seguimos contando cosas y como sabemos que este tipo de directos duran una hora, pues os emplazamos a que luego nos escribáis directamente a Instagram o por otros medios, que vamos a intentar en la medida de lo posible esta mañana pues intentar contestaros a todas las preguntas que nos hagáis. También queremos agradecerle al Ayuntamiento de Madrid, que nos ha dado muchas facilidades para que esto se pueda hacer desde casa, porque bueno, pues como sabéis aquí estamos todos y queríamos no perder la oportunidad de hacerlo para pues un poco hacer más llevadero este confinamiento. Así que esperamos que os guste y os dejo ya con Raúl para que os empiece a contar cosas. Hola. Bueno, yo voy a ser muy breve. Os voy a contar solamente para aquellas personas que no estén muy familiarizadas con él, qué es un autillo, cómo vive, dónde lo encontramos. Vale, el autillo es la rapaz nocturna más pequeñita que hay en la península. Es el tamaño más o menos de un bote de refresco, unos 20 centímetros, y la envergadura, o sea, la distancia que hay entre la punta de una ala y la otra cuando tiene las alas abiertas, son unos 50 centímetros. El peso es pequeñito, los machitos están en torno a los 75 gramos, las hembras justo antes de poner unos 120, como media podemos calcular unos 100 gramos. Si os dais cuenta, es unas alas muy grandes para un peso muy pequeño. Eso nos está diciendo que es un pájaro muy volador. El plumaje es muy críptico. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene muchísima capacidad para pasar desapercibido, ¿no? A mí me gusta siempre decir que el autillo es como un bicho palo, pero versión pájaro. Si él no quiere que le veas, no le vemos. Se posa en una ramita, cierra los ojos, echa esas orejillas que tiene así hacia arriba, que no son orejas realmente, son plumas, y parecería como una rama tronchada. Esto le ayuda un poquito más las coloraciones que tiene su plumaje. Hay algunos individuos que son pardos, otros que son grises, y luego hay una gradación enorme de colores entre ese pardo y ese gris. Hay individuos que están entre medias, unos grises con motitas marrones. Hay una variación muy grande. Y esa variación no tiene nada que ver ni con la edad, ni con el sexo, ni que haya nacido aquí o en Sebastopol. Bueno, se trata de una nocturna migrante. ¿Qué quiere decir de eso de migrante? Bueno, su área de distribución donde se reproduce es básicamente el entorno mediterráneo. En toda esa zona, países como España, como Italia, como Grecia, tienen las mejores poblaciones y mayores de autillo. Pero es un animal insectívoro, como veremos luego. Entonces, cuando aquí, por ejemplo, en la península empieza a hacer frío, las poblaciones de insectos van decayendo
y el autillo no tiene más remedio que desplazarse buscando comida. No es que huya del frío, huye de la falta de comida, de insectos, ¿no? ¿Y dónde se nos va? Bueno, pues atraviesa el Sáhara, la mayor parte de los ejemplares atraviesan el Sáhara y se nos van a esas zonas más cerca de los trópicos. Durante la reproducción aquí lo encontramos en... Bueno, el hábitat típico serían hábitat sotos fluviales, o sea, esos bosquetes que hay alrededor de los ríos, especialmente si tienen áreas abiertas alrededor, como prados o aquí pues en este entorno madrileño, pues sería más típico encontrarlos en zonas de cultivo, ¿no? En arboledas pegadas a los ríos que tengan zonas de cultivo alrededor. En entornos urbanos, los parques y los jardines e incluso un solo árbol abandonado en medio de la acera con un agujerito le puede valer al autillo. Es una especie exclusivamente nocturna, tiene sus ciclos, está más activo justo al anochecer y luego antes del amanecer, pero lo que sería muy raro sería verlo activo durante el día. Y anida, como os comentaba más o menos antes, en pequeños agujeritos que hay en los árboles. Esos agujeros son habitualmente los que hacen los pitos reales, uno de nuestros pájaros carpinteros. Caza desde posaderos, como desde atalayas, desde donde divisa sus presas y frecuentemente las captura, a veces en el suelo, más frecuentemente en el aire. Es un cazador aéreo. ¿Os acordáis que decíamos esas alas largas? Vale, es un cazador aéreo y además es migrante, es migrador, por eso tiene las alas largas. Vale. Y se alimenta de insectos, ya como hemos ido viendo, fundamentalmente. Preda sobre algún pajarillo, algún pequeño reptil, pero lo habitual es que se alimente de insectos. Y está ampliamente distribuido por toda la península, desde el norte, desde toda la cordillera cantábrica hasta el sur. En la ciudad de Madrid hicimos un censo en el año 2011 y nos salieron un número de entre 72 y 180 parejas. Esta oscilación tan grande depende un poco de los años. Hay años más secos, que generan poblaciones de autillo un poco más escasas, y hay años que son más benignos, en las que se nos monta aquí Autillolandia en la ciudad de Madrid. Bueno, os vamos a hablar de la enfermedad que tienen. Es una enfermedad endémica. Esta parte la tendría que haber dado mi compañera Francisca, pero como no ha querido venirse a vivir a mi casa, pues me toca darla a mí. Francisca, nuestra veterinaria, es la persona que se ha encargado fundamentalmente del seguimiento de esta enfermedad. Bueno, hola Kika. Os decía que os voy a hablar un poco de esta enfermedad, que la hemos llamado NOD. Es una enfermedad que, como veis ahí, es como una enfermedad de la necrosis de la orofaringe. La descubrimos, tuvimos noticia de ella en 1997 cuando nos entraron los primeros ejemplares, son 4. ¿Y qué es lo que vimos? Pues esto que vais a ver aquí, que son como unas placas blanquecinas en el interior de la boca. Este ejemplar, por ejemplo, no las tiene muy desarrolladas, pero para que os hagáis una idea de cómo es, son como unas placas blanquecinas que están ahí en el paladar, por la lengua, por toda la orofaringe, y que en principio se parecen a una cosa que los que trabajamos con pájaros conocemos bien, que son las tricomonas. Y de hecho pensábamos al principio que eran tricomonas. Es material necrótico que va creciendo ahí, y hasta la fecha nos han entrado 364 ejemplares más o menos, ¿no? Dependiendo un poco, hay años que ingresan más, otros años que ingresan menos. Estas lesiones, si no tienen tratamiento, conducen al final a la muerte por inanición. Por lo cual, todos los ejemplares que no tengan la suerte, entre comillas, de haber sido encontrados por alguien y que nos los lleven a Brinzal, casi con seguridad acaban muertos. ¿Por qué? Porque esas lesiones van creciendo y acaban impidiendo al animal alimentarse. Aproximadamente el 90% de los pollitos de la ciudad de Madrid tienen esta enfermedad. ¿Y por qué afecta solamente a los pollos? Bueno, porque como veremos ahora, se trata de una enfermedad parasitaria y tiene mucho que ver con la respuesta inmune que pueda tener el animal en el momento de la infección. En las aves el sistema inmune se va desarrollando poquito a poco y la infección
de esta enfermedad se produce en los primeros días prácticamente de vida del animal. Y se ha detectado solamente en la ciudad de Madrid, no se ha detectado en ningún otro pueblo por el exterior, ni en otras ciudades españolas. ¿Por qué? Bueno, pues eso vamos a ver si podemos descubrirlo este año. El causante de la enfermedad es un parásito, del género probablemente Gongilonema. Como la identificación se hizo, bueno, esto fue un proyecto de 2015 de la Fundación Morris, que hicimos, bueno, gracias a la ayuda de la Fundación Morris, la identificación se hizo en base a técnicas moleculares, genéticas. Entonces lo que nos salió fue que era muy parecido a Gongilonema pulchrum, que es un parásito que puede ser una zoonosis. Entonces probablemente sea del género Gongilonema. Después se ha hecho otro pequeño estudio y hemos visto que se parece mucho más a un Gongilonema que es típico de los roedores. Estos parásitos tienen ciclos indirectos. Eso quiere decir que la infección no se produce directamente, sino que se necesita de un hospedador intermediario. Ahora vamos a ver un poco cómo es esto. El hospedador definitivo, digamos, que es el que lleva los parásitos normalmente, es el que porta esos adultos, digamos, los adultos de Gongilonema, se reproducen, excretan huevos que bajan por su digestivo y son excretados junto con las heces. Luego tiene que haber un hospedador intermediario, que en este caso serían cucarachas y también coprófagos, escarabajos coprófagos, que se alimentarían de esas heces, y junto con las heces se alimentan también de los huevos. Ahí lo veis mejor la cucaracha. Por si queréis ver el textito. ¿Vale? Dentro de ese artrópodo se desarrollan las 3 primeras fases larvarias de Gongilonema. Y el ciclo se cierra cuando ese hospedador definitivo, ese animal que de manera natural lleva esos parásitos, pues se alimenta de cucarachas o de insectos coprófagos que lleven esa larva, con lo cual se infectaría. Bueno, descubrimos en este último trabajo que hicimos en 2015 que el hospedador intermediario, ese artrópodo, en el caso de este Gongilonema es Blata orientalis, es la cucaracha oriental, la negra, la que conocemos. El 67% de las cucarachas portaban una larva de Gongilonema. ¿Y quién es el hospedador definitivo? O sea, ¿quién es la especie que se alimenta de manera sistemática de cucarachas? Pues lo desconocemos. Tiene que ser una especie muy distribuida en la ciudad de Madrid, porque nos aparecen autillos con este problema prácticamente en todos los sitios. Y tiene que ser un animal que o bien sea nocturno para que prede sobre esas cucarachas cuando están por la noche por el exterior, o que comparta nicho con ellas en los sitios en los que viven las cucarachas. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Vamos a ver si este año, en este proyecto que os ha comentado Raquel que tenemos, somos capaces de acabar identificando al hospedador definitivo. En el autillo esta parasitosis se produce de manera accidental. El parásito acaba muriendo en la boca del autillo, antes le provoca todas esas lesiones, pero acaba muriendo y jamás consigue completar el ciclo, ¿no? Bueno, tanto en 2011 con otro proyecto que hicimos con la Fundación Biodiversidad, como en 2015 con ese proyecto de la Morris, bueno, estuvimos viendo, entre otras cosas, que la alimentación habitual dentro de Madrid está compuesta pues, por fundamentalmente cucarachas. También se alimentan de algunos ortópteros, o sea, pues de grillos, saltamontes y algunas polillas. Se han encontrado también restos de algunos escarabajos, de las hormigas leonestas, los neurópteros. Se encontró alguna larva, que es la que está aquí. Y luego también restos de himenópteros, en este caso de hormigas. Los muestreos que ha hecho la gente
del grupo de seguimiento de la biodiversidad de la Universidad Complutense, con Francisco Cabrero a la cabeza. Hola, Paco. Bueno, pues estuvieron echándonos una mano y estuvieron muestreando en parques madrileños y vieron pues que hay una pobreza absoluta de presas posibles para los autillos. El único invertebrado que por tamaño y por hábitos es accesible para ellos es la cucaracha oriental. ¿Cuál es la conclusión? De momento es que la causa de esta enfermedad no es que haya cucarachas, no es que haya habido... La causa principal es la falta de invertebrados accesibles para los autillos en las áreas verdes de Madrid. Como no hay otra cosa que comer, se alimentan de cucarachas. Este problema de esta falta de invertebrados no es única de la ciudad de Madrid, es un problema que acusan todas las grandes ciudades del mundo. Para ponerle solución a esto, pues vamos a ver qué nos puede contar nuestra compañera Raquel. Adelante, Raquel. ¿El tiempo lo pusiste? Bueno, pues como os ha contado Raúl, os ha explicado más o menos la problemática que tienen los autillos en la ciudad de Madrid y ya hemos visto que el principal problema que hemos encontrado es la ausencia de esta fauna, de esta entomofauna, ¿no? en nuestros parques y jardines. La realidad es que este descenso es generalizado, este descenso de insectos y también de polinizadores es generalizado en medio natural, también se ha observado en áreas urbanas. Es verdad y que en áreas urbanas algunas especies se ven beneficiadas por las condiciones que se dan un poco en las áreas verdes, pero la gran mayoría están pues, afectadas, ¿no? por este descenso. Y la realidad es que la gestión habitual que se lleva en las zonas verdes no favorece la presencia de estos insectos, ¿no? Para poneros un poco en contexto y todos sepamos de lo que hablamos de áreas verdes y nos estamos refiriendo a los parques y jardines. Los parques y jardines pues surgieron como una demanda social para que la ciudadanía que habitaba en áreas urbanas tuviera espacios para mejorar su calidad de vida, espacios sobre todo para el recreo. Se trataba de hacer trocitos de naturaleza o llevar un poco la naturaleza a la ciudad para que la gente tuviese espacios de recreo y que fueran de uso público. Es por eso que a partir del siglo XIX, por ejemplo, muchos parques privados de la nobleza pues pasaron a titularidad pública para que todo el mundo pudiera disfrutar de ellos. El concepto ha ido cambiando con el paso del tiempo y a día de hoy, bueno, pues ya hace tiempo que a los parques se les asume unas funciones que pueden ser variadas, desde las recreativas que comentábamos en primer lugar, a funciones higiénico-sanitarias, funciones estéticas, por supuesto, didácticas, educativas y por supuesto ambientales, ¿vale? Los parques, como los parques y jardines, tienen funciones ambientales importantísimas, tienen funciones ambientales de amortiguación, por ejemplo, del clima, que viene estupendo y perfecto para la lucha contra el cambio climático. También tienen funciones para amortiguar todos los contaminantes, absorber los contaminantes que se producen en las ciudades. Y además creemos que tienen una función, nosotros, bueno, igual como conservacionistas, creemos que tienen una función muy importante que es de protección de la naturaleza. Entonces, creemos que dentro de esta función de protección de la naturaleza podría estar, o debería estar, no, más bien debería estar, pues a lo mejor esta función de favorecer, ¿no? En este caso, pues la biodiversidad de esta entomofauna de la que estamos hablando. No, bueno, ahí veis, no sé si las tapo, pero bueno, pues diferentes ejemplos que hemos encontrado de cómo vemos los parques, ¿no? De las diferentes funciones que tienen estos parques. ¿Son compatibles estas funciones? Pues nosotros creemos que sí, son compatibles y que deberían serlo. Para que sean compatibles y lo que nosotros estamos demandándole a los parques, que es esta función de protección sobre todo de la naturaleza o de fomento de biodiversidad, pues la verdad es que nosotros creemos que se deben asumir unas mejoras en el manejo, o sea, ciertos cambios, ¿no? Para
para cambiar un poco la situación. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que son espacios que tienen que permitir conservar todos los aspectos sociales de los que estamos hablando, que son importantísimos, porque para eso están dentro de áreas urbanas, pero también nos gustaría que fueran espacios en los que se conservaran todos los aspectos ambientales y biológicos. O sea, que como se resume ahí, que el uso y el disfrute no esté reñido con la biodiversidad. Somos conscientes que el Ayuntamiento de Madrid tiene muy en cuenta esta visión. De hecho, pues en el plan de infraestructura verde y biodiversidad que tiene el Ayuntamiento desde el año pasado, uno de sus retos es el de biodiversidad y sus objetivos, algunos de sus objetivos, pues van claramente en esta línea, en fomentar la biodiversidad como nosotros pensamos que debe ser en estas áreas verdes. Para que todos lo entendamos, porque estamos hablando de que el Autillo no tiene presas para comer, no tiene presas que consumir, y estamos diciendo que hemos encontrado que realmente la diversidad de insectos en las áreas verdes es muy baja. ¿Por qué? ¿Qué problemas tienen los insectos en estas zonas verdes? Bueno, os voy a poner una serie de ejemplos y yo creo que todos lo vamos a ver y lo vamos a entender perfectamente. Uno de los principales problemas, si no el que más, es la desaparición de su hábitat en estos espacios, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, lo que estáis viendo en la foto. Hojarasca, madera muerta, pequeñas composteras. Este tipo de hábitats, vamos a llamarlo así, no suelen estar presentes en los parques, ¿no? La gestión que se lleva en los parques no favorece la presencia de acúmulos, por ejemplo, de hojas o de composteras, se retiran normalmente, ¿no? Por funciones estéticas o por otras muchas causas, pero la realidad es que se retiran. Entonces, estos ambientes de los que estamos hablando, pues podrían ser el hábitat, o podrían ser no, son el hábitat, en ellos vivirían pues un montón de larvas de escarabajos, de las flores, de tónidos, o de otras familias de escarabajos, escarabajos rinocerontes, por ejemplo, otras especies de insectos como tijeretas, incluso otros artrópodos como pueden ser milpies, ciempiés, bueno, aparte de insectos muy importantes que cumplen una función muy importante, descomponiendo y alimentándose de toda esta materia orgánica. ¿Vale? Os pongo otro ejemplo. Si miráis en la foto de arriba, ¿se ve bien? Que estamos viendo una praderita de césped, ¿no? Como hay en muchos parques. Bueno, pues que sepáis que las praderas de césped son un hábitat casi estéril. O sea, no hay mucha diversidad de insectos. Realmente están formadas por una especie de planta. Entonces, bueno, habrá insectos que sí, fitófagos, que se alimenten de plantas, que sí podrán alimentarse de esa especie, pero habrá otros muchos que no. Entonces estamos reduciendo mucho pues el hábitat de alimentación de muchas especies, y por eso en realidad este tipo de hábitats y su manejo, pues que se siegan bastante, pues no favorecen la presencia. En cambio, si en vez de tener praderas de césped tuviéramos praderas como la que estáis viendo en la parte de abajo, perdonad, que es una pradera, pues bueno, con gramíneas, con especies de plantas arbenses, como pueden ser leguminosas, ahí veo amapolas, de muchas familias de plantas, compuestas, se podría, pues podríamos, a ver si así lo podéis ver mejor. Esa es la pradera de la que estamos hablando, pues ahí sí que habría posibilidad de que existieran mucha más diversidad de insectos. Así, en esa pradera de gramíneas, pues yo me imagino que podríamos tener ortópteros, saltamontes, grillos o pues, muchas clases de polinizadores desde abejas, abejorros, mariposas, escarabajos florícolas, moscas florícolas. Ahí tendría mucha cabida. ¿Qué más problemas tienen? Pues dentro de la desaparición de su hábitat, otro problema importante es el que os explico a continuación. Si miráis la foto de arriba, veis un parque en el que tenemos una pradera y luego unos árboles, ¿vale? Dos estratos. ¿Qué significa? Pues que hay más disponibilidad de hábitat. Tenemos más sitios, para que todos lo entendamos, diferentes, en los que podrían estar esos insectos, pues bien alimentándose, o bien sitios de refugio, de anidamiento, ¿vale?
otro problemilla debido a la desaparición de su hábitat. Bueno, aquí seguramente haya un poco de controversia, pero bueno, aquí quería explicaros qué pasa en los parques, sobre todo con el tema de las plantas que tenemos en nuestros parques, plantas ornamentales y plantas que nosotros creemos que deberían ser autóctonas. Bueno, pues las plantas ornamentales al final sí son comida para insectos, sí son lugar de hábitat, pero es verdad que si en vez de utilizar tantas plantas ornamentales utilizáramos más plantas autóctonas, pues tendríamos más diversidad de insectos. Esto os cuento un poco sobre las plantas, os cuento un poco más en unos minutillos. ¿Qué más problemas tienen nuestros insectos en las áreas urbanas? Otro de los problemas fundamentales es el uso de fitosanitarios. ¿De acuerdo? Creo que todo el mundo se puede imaginar qué es lo que ocurre con los fitosanitarios, ¿no? Aparte de... les pueden afectar de muchas maneras, pero para hacerlo así más simple serían dos formas las que tienen de afectar los fitosanitarios a los insectos. Uno es la forma directa, pues insecticidas que matan directamente a esta entomofauna, y luego por otro lado también el efecto de herbicidas o de fertilizantes pues hacen que se puedan reducir los individuos o sus poblaciones, pues porque están destruyendo, por así decirlo, lo que estábamos hablando, su hábitat o su alimento. Entonces pueden verse afectadas de las dos maneras, o sea, por una cantidad bastante grande de sustancias químicas que no les están haciendo ningún bien. En cuanto a la reducción de la calidad de hábitat, aquí pues quería englobar un poco también una serie de factores que sí que les están afectando y que también son importantes, como son la contaminación de las ciudades. Efectivamente, si nos afecta a nosotros también les afecta a ellos, el efecto isla de calor que se produce, como sabéis, en las grandes urbes, la iluminación excesiva que hay en muchos parques y que puede afectar bastante a polillas. El tráfico rodado también podría ser una causa de mortalidad. Imaginaos que a los alrededores del parque haya mucha circulación, bueno, pues mueren muchos insectos atropellados, ¿no? Igual es algo que no nos habíamos planteado, pero la realidad es esta. Vale, y ahora quiero contaros un poco, pues, qué creemos, en base a estos problemas, qué creemos que se pueden hacer. Una serie de mejoras y una serie de cambios en un poco el manejo y la gestión que se hace en nuestros parques, que creemos que son sencillas y que se pueden implementar de una manera fácil. Hay que hacer algunos cambios, pero bueno, no creemos que sean grandes cambios, ¿vale? Con esta frase, Everything starts with plants, quiero resumir la importancia que tiene la selección de plantas, ¿vale? Cuando elegimos las plantas que van a ir en nuestros parques o jardines, estamos empezando por la parte más importante, ¿vale? Las plantas son lo que hace que todo funcione, ¿vale? Todas las medidas, casi todas las medidas que se proponen para mejorar el hábitat y para mejorar y fomentar la biodiversidad en parques están asociadas a cambios en plantas. Y además queremos hacer un alegato a las plantas autóctonas, como estábamos hablando en esta diapositiva anterior, que por eso os he dicho que os contaba ahora. ¿Por qué? ¿Por qué este alegato a las plantas autóctonas? Y no es un capricho y no es porque nos gusten personalmente más. Pues porque creemos que es muy importante la sostenibilidad en la gestión, la sostenibilidad en la jardinería, y esta sostenibilidad, por ejemplo, la podemos encontrar o la podemos buscar si ponemos plantas autóctonas. Si elegimos plantas que están adaptadas a nuestro clima, que están adaptadas a nuestro suelo, vamos a tener plantas que van a necesitar un menor mantenimiento, una menor gestión, por lo tanto van a ahorrar energía y van a ahorrar agua. Entonces, dato importantísimo y que nos parece de especial relevancia. Las plantas autóctonas reducen el uso de fitosanitarios. ¿Por qué? Bueno, pues las plantas autóctonas, en concreto las denominadas malas hierbas o plantas arbenses, como las queráis llamar, que malas hierbas no tienen nada, pues por ejemplo, estas comunidades vegetales favorecen la aparición de insectos controladores naturales de plagas. Entonces, si utilizamos estas plantas, pues es una ayuda para dejar de usar tanto fitosanitario. Además, estas plantas arbenses son mejoradoras del suelo, sobre todo pues las leguminosas, ¿no? Entonces,
por un lado tenemos la reducción de uso de pues, insecticidas o de plaguicidas, vamos a decirlo así, y por otro lado tendríamos el beneficio del aporte de riqueza al suelo, de la mejora del suelo, y por tanto pues, sí, tendríamos que utilizar menos fertilizantes. Son promotoras de fauna, ¿por qué? Ya hemos dicho antes en la diapositiva, las plantas ornamentales sí pueden ser alimentos, sí pueden ser el hábitat de los insectos, pero si estamos buscando favorecer poblaciones de insectos autóctonos, naturales, pues habrá una gran parte que a lo mejor no sean especialmente, no necesiten especialmente alguna planta para alimentarse o cobijarse, pero hay otros insectos que sí son muy selectivos y que lo que necesitan son plantas autóctonas. Entonces vamos a tener mayor diversidad si utilizamos plantas autóctonas. Y aparte, pues nosotros creemos que en realidad son las que mejor conectan a todos los ciudadanos con la naturaleza. La naturaleza, claro, que más nos rodea, más cercana. Y dicho esto, os cuento las medidas que van un poco pues, en consonancia con los problemas que hemos ido encontrando, cómo se pueden mitigar. Una de las primeras medidas sería el incremento de esa heterogeneidad de la que os hablaba en un principio. Hay que aumentar el número de estratos, como os decía la foto de la pradera con los árboles y la otra foto con la pradera. Pues se trata de aumentar los hábitats disponibles para insectos, ¿vale? Se pueden crear setos de especies autóctonas, se pueden hacer setos con especies vegetales autóctonas como pueden ser madreselvas, jazmín, romeros, rosales, endrinos. O sea, hay un montón de plantas que se pueden utilizar para hacer setos floridos que aumenten la disponibilidad de alimento. Igual que os expliqué en la otra diapositiva, eso, fomento de las praderas de vegetación natural, o sea, hacer un cambio de esos céspedes a las praderas de vegetación natural en las que, bueno, pueden utilizarse especies de gramíneas, pero también pueden utilizarse especies, como veíamos, de plantas arbenses, de leguminosas, de labiadas, de compuestas. Bueno, hay un montón de familias de plantas que se pueden utilizar que tienen un montón de beneficios, ¿vale? Por otro lado, el otro paquete de medidas podría ser favorecer la presencia de recursos alimenticios. También lo están haciendo los setos y las praderas, pero consideramos más como creación de hábitats. Esto ya iría directamente relacionado con la selección de plantas o de estructuras para facilitar o aumentar el alimento y el anidamiento de estos insectos. Pues, por ejemplo, medidas que se pueden tomar son, ya hablábamos ahora mismo, ¿no?, de estas especies de plantas arbenses que pueden aumentar la época de floración de marzo, por ejemplo, a octubre, sería lo ideal, hacer plantaciones con especies vegetales por grupitos, en los que se aumenten las ventanas temporales para que tengamos una gran diversidad de flores, de alimento, de néctar y polen para nuestros polinizadores en grandes ventanas temporales, ¿no? Para nuestros polinizadores, pues ya sabéis, no solo para las abejas de la miel, que sabéis que solo es una especie en España y que tenemos más de 1000 especies de abejas silvestres, pero también hay abejorros polinizadores, hay mariposas, hay escarabajos que se alimentan de polen, moscas, florícolas, una gran variedad de familias de insectos. Por ejemplo, para favorecer la presencia de polillas, lo que veis ahí, la floración nocturna no quiere decir que florezcan por la noche, sino que por la noche hay diferentes plantas que liberan aromas y atraen a estas polillas, que son una de las presas que más les gustan a los autillos, por ejemplo. Y en este sentido también pues, podemos elegir una selección de especies que sean plantas nutricias de mariposas y polillas. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente las mariposas y las polillas eligen especies diferentes. Si son adultos para libar, para alimentarse, ¿vale? Que estos serían lo que hemos hablado en un primer lugar. Y luego estas especies eligen otras plantas diferentes para poner sus huevos y donde se van a desarrollar las larvas. Entonces eligen especies de las que se van a alimentar esas larvas. Y son especies de vegetales en concreto y en muchos casos, muchas especies de mariposas pues solo lo hacen en una planta, en una especie en concreto. Por eso sería interesante seleccionar estas especies concretas de mariposas o polillas.
¿Qué más podemos hacer? Pues no retirar totalmente la hojarasca, los troncos, los restos de poda, promover a lo mejor tener pequeñas composteras que se puedan dejar por el parque para que puedan desarrollarse las larvas de los escarabajos que os comentábamos en primer lugar. Interesantísimos los hoteles de abejas solitarias para permitir que aniden especies de abejas solitarias que, como os comentaba, pues no solo existe la abeja de la miel, hay muchas especies de abejas y de hecho la mayoría son, por no decir casi todas, son especies solitarias y utilizan estos hotelitos como el que veis en la foto pues para poner sus huevos y dejarles comidita para que se desarrolle ahí la progenie para el año siguiente. Permitir zonas de suelo desnudo. Algunas pequeñitas zonas de suelo desnudo también pueden favorecer la presencia de otras abejas que realizan galerías y anidan en el suelo. Acumulaciones de rocas, se pueden hacer composiciones súper chulas de rocallas con especies vegetales alrededor, que bueno, pues todos hemos levantado una piedra y hemos visto la cantidad, ¿no?, de vida que hay debajo. Entonces estos sitios pues crean unas condiciones climáticas que favorecen mucho a los insectos y por eso pues son lugares en los que se va a favorecer la presencia de estos. En cuanto al manejo, que os decía, pues que queríamos promover una serie de medidas, pero también unos pequeños cambios en manejo, pues sobre todo tener mucho cuidado con las podas, ¿no? Intentar hacerlas o adecuarlas a periodos en los que no haya floración, porque lo interesante es que tengamos flores pues, como alimento, o que nos impida esta, ¿no? Porque es muy común, por ejemplo, los setos de madreselvas, podarlos justo antes de que vayan a florecer. Pues esto, por ejemplo, estaría yendo en contra de lo que nosotros queremos favorecer, que es la presencia de flores. Otra medida sería, por ejemplo, la reducción de siegas, y esto puede ser ahí un tema un poco controvertido, pero bueno, se puede intentar buscar un equilibrio. O sea, igual espaciar más las siegas, alternar zonas segadas con zonas no segadas, porque al final lo que queremos conseguir con las praderas es, uno, que alcancen una cierta altura, que es lo que beneficiaría o se cree que puede beneficiar a insectos como los ortópteros, como los saltamontes, como los grillos, bueno, que las gramíneas tengan una cierta altura. Y también que las leguminosas o las labiadas, las lavandas, romeros, tomillos que hayamos plantado, florezcan. Si los segamos antes de que florezcan, pues quitamos un recurso estupendo de alimento, que es lo que queríamos realmente promover, ¿no?, con estas praderas. Y por supuesto, importantísimo, la reducción del uso de fitosanitarios. O sea, esto es esencial. ¿Cómo? Pues os proponemos algunas ideas. Yo creo que la más interesante sería cambiar el concepto de plaga, ¿no? No todos los insectos que se alimentan de plantas son una plaga. Creemos que es muy necesario investigar sobre todo en manejo integrado de plagas, hacer seguimiento de estas plagas para ver cuándo comienzan, por qué, cuáles son los factores, hacer un seguimiento estrecho, ¿vale? Y primero comenzar pues esta lucha contra ellas utilizando quizá los medios más naturales que podamos, como son el control biológico de plagas. Ya he apuntado antes un poco qué es el control biológico de plagas, ¿no?, con estos insectos beneficiosos. Pero otra medida también puede ser, por ejemplo, y muy conocida, poner cajas nido, que sabemos que hay en muchos parques, pues fomentar estas cajas nido para aves insectívoras. Todas las propuestas que hemos hecho sobre la colocación de plantas arbenses van a facilitar, como decía antes, la aparición de insectos controladores naturales de plagas. No sé si veis en la foto que tengo detrás, esto es una pequeña mosca florícola del género Sphaerophoria. Pues esta mosquita, la hembra, selecciona directamente plantas en las que haya pulgones para poner sus huevos, y una solita larva de Sphaerophoria puede llegar a comerse hasta 1000 pulgones. O sea, ellos son los mejores controladores de plagas, y si plantamos estas especies que os he comentado, vamos a favorecer la presencia de estos insectos. Otra medida puede ser el uso de acolchados orgánicos, que pues facilita, bueno, más bien impide o disminuye la frecuencia de uso de herbicidas.
y si es necesario utilizar fitosanitarios, que seguramente en algunos casos sea necesario, no lo dudamos, pues que sea para lo estrictamente necesario, o sea, que se elijan muy bien los casos, que se utilicen los plaguicidas menos contaminantes, que sean biodegradables, que tengan una baja persistencia, una baja solubilidad, o sea, que el impacto ambiental sea el menor posible. Sobre todo, importante, evitar aerosoles y utilizarlos directamente en las flores, porque, vamos, directamente pues, son los sitios en los que más van a entrar en contacto los insectos con las plantas, las flores, las hojas. Y también, interesantísimo, y creo que se pasa por alto cuando se ofrecen medidas a la hora de reducir el uso de fitosanitarios, es intentar que la planta que estamos utilizando en nuestros jardines haya sido producida de una manera lo más ecológica y más sostenible posible, o fomentar la producción en los viveros correspondientes, fomentar una producción más sostenible, porque sí, y estamos intentando reducir el uso de fitosanitarios, no tiene sentido que la planta que vamos a plantar haya estado producida con estas sustancias. También muy interesantes serían desarrollar prevención de introducción, que también es muy importante, de introducción de especies patógenas, invasoras, y también creemos importantísimo el desarrollo de programas de seguimiento en la línea de los programas que ya se están desarrollando, como los VMS, que son los seguimientos urbanos de mariposas, y que en los parques de Madrid los están haciendo pues el grupo de seguimiento de la biodiversidad de la Universidad Complutense de Madrid, que ya nos ha contado Raúl que nos han echado una gran mano. Y bueno, en último lugar, que ya me he enrollado mucho, creemos o nos apetece y nos parece una medida que podría funcionar, es que cuando todas las medidas que hemos propuesto y el manejo no es muy compatible con el uso, pues por frecuencia, porque haya problemas, porque se haga un uso de los espacios en los que se quieren hacer las medidas, pues creemos que, por ejemplo, se puede zonificar o se pueden crear pequeñas áreas o islas urbanas de fomento de esta biodiversidad de insectos, como veis aquí, en la que se pueden pues un poco implementar pues todas las medidas de las que hemos estado hablando durante estos minutillos. Bueno, y ya para terminar, pues deciros que el Lautilla nos interesa muchísimo, por supuesto, llevamos mucho tiempo trabajando con él para solucionar el problema que tienen nuestros pollos, pero no solo nos interesa el autillo, como habéis podido ver, porque nos hemos dado cuenta que para conservarlo lo más grande debemos también conservar lo más pequeño, y es que los insectos son imprescindibles para la vida de nuestro planeta y también para nuestra vida. Así que os agradecemos muchísimo vuestra atención, que os hayáis conectado a este seminario, y ahora, si queréis, vamos a ir leyendo las preguntas que nos vayáis haciendo, y en la medida de nuestras posibilidades os vamos contestando y comentando. Muchas gracias.